Shalom Aleichem, bienvenidos, nos volvemos a encontrar después de la festividad de Shavuot, después de todo un periodo de trabajo interior en que nos ocupamos de las 7 Sefirot y como corolario en la festividad de Shavuot recibimos la Torá, cada uno en su medida, cada uno de acuerdo al trabajo que hizo, cada uno de acuerdo a los poderes, al nivel de revelación que tiene el alma. En pocas palabras, todo por providencia divina. Habíamos estudiado en alguna de nuestras clases de Hasidut, específicamente en la clase de Ain Bet, cuál es la diferencia entre lo sagrado y lo profano. La diferencia entre lo puro y lo impuro. La luz y la oscuridad. ¿Y cómo se produce? Estudiamos en los capítulos anteriores del Tanya cómo puede ser que exista el otro lado de la santidad, algo que está aparentemente opuesto a Dios. Y el Rebbe nos explicó comparando cómo es la forma del habla humana. Así como nosotros
para expresarnos tenemos que ocultar nuestra mente e ir revelando de a poquito. La impureza es como una especie de autismo. Un chico que tiene autismo, lo aleino, que ninguno de nosotros tenga, evidentemente también es por providencia divina, pero ¿qué es lo que le produce? Una falta de comunicación al exterior. Y una vida enorme en su interior, tiene en general desarrollado dentro suyo determinados poderes que los lleva a su máxima expresión, pero tiene desconectado la mayoría de las otras capacidades. Por eso un chico autista puede ser un gran músico, que expresa cosas que estén muy por encima de la comprensión de los demás, que tenga una gran riqueza artística, una gran técnica, pero por otro lado puede ser que no sepa decir, hablar con su mamá, decirle quiero tal cosa o agradecer, una sonrisa. Las cosas básicas, simples, para él son muy complicadas. Y eso es lo que significa el Tzimtzum. Cuando nosotros queremos decir algo que está en nuestro interior y todavía no lo pudimos asentar en nuestra mente y en nuestro ser, entonces eso cuesta sacarlo. Y más todavía cuando no están esos elementos del intelecto coordinados, maduros y conscientes que sirven para poder transmitirlo al otro. Y eso es lo que se llama el Sitra Ahara, el otro lado de la santidad. Entonces, ¿qué es el otro lado de la santidad? La falta de comunicación, la falta de luz. Entonces, está por un lado el Tzimtzum, la contracción, el ocultamiento que produjo Dios en aras de una revelación, para poder transmitir algo en forma ordenada, que el otro lo pueda recibir, metódica, una idea firme, clara, creativa. Y así es como Dios creó los mundos, en forma ordenada, con niveles, con un objetivo, con un deseo interior, de expresarse a sí mismo muy profundo, y por supuesto Dios tiene la capacidad absoluta de hacerlo. Entonces, ¿por qué existe la oscuridad? Porque Dios quiere que tengamos libre albedrío. Y ese libre albedrío nos hace dudar, nos hace ver cosas y no identificar exactamente cuál es la verdad que hay allí, cuál es la luz que hay allí. Y entonces tenemos que utilizar nuestros elementos, tenemos que utilizar nuestra capacidad y en general nosotros aprendemos a través de la prueba y del error. Entonces es importante no tener miedo a equivocarse, porque si uno tiene buenas intenciones, si uno comete un error, eso no se llama Sitra Ahara. Al contrario, Sitra Ahara es cuando no hay nada en el interior, solamente se quiere ocultar. Y ese es el origen de todas las malas cualidades. Entonces, notamos una nueva característica en las malas cualidades y es que están separadas. Cada una de esas cualidades quiere reinar por sí mismo, quiere expresarse por sí mismo. Entonces, si yo quiero expresar una idea, no la puedo expresar solamente con bondad, o sea, solamente con expansión, solamente con amor, y entonces dar todo lo que yo tengo, porque evidentemente no todos lo pueden recibir, y yo tampoco lo puedo transmitir. Tampoco puedo poner solamente el rigor, y eso es mucho peor todavía. Si solamente pongo el rigor, entonces no va a salir nada. Eso pasa, por ejemplo, cuando un padre se enoja con su hijo y tiene mucho rigor y lo castiga.
Y llega un momento que ni él tampoco sabe por qué lo castiga. Y por eso está dicho que todo el Sitra Ahara viene del lado izquierdo del árbol de la vida, porque es justamente ese lugar de la Sefirá de Geburá, que por supuesto todas las Sefirot son puras, pero cuando la Sefirá de Gesed o las otras Sefirot actúan en forma individual, todavía hay una luz que puede ser transmitida. En cambio, cuando todo pasa a través de Geburá, la Geburá restringe, y cuando más restringe, más se produce lo que se llama Midat Adin. Midat Adin quiere decir la cualidad o atributo del juicio, juzgar constantemente. Entonces, como nosotros somos seres imperfectos y nosotros juzgamos constantemente, evidentemente nada va a estar bien. Cosas que vamos a censurar y vamos a decir, no, esto no porque tiene una falla. Entonces es imposible expresarse así. Lo mismo cuando uno educa a un hijo. Si uno quiere que el hijo sea perfecto, entonces lo va a anular. Son dos formas de si trabajar, o por una enfermedad o por una desviación psicológica que tiene muchos motivantes, la frustración, haber sido maltratado uno mismo, la falta de conexión con la Torah, la falta de conexión con el Rebbe, con una guía, con alguien que le muestre cómo hacer el camino. Uno se escapa, se desvía. Por eso dicen los sabios, no hay que separarse de la comunidad. Alta Frisch Minat Zigur. Entonces, de esta Geburá súper estricta van derivando niveles cada vez más restrictos de luz, de expresión, hasta llegar a ser un recipiente vacío y simplemente una cáscara que ya no tiene fruto, y la cáscara sin fruto pierde toda su finalidad. Y eso es lo que se llama el Sitra Ahara. El ocultamiento completo solo es desde el punto de vista de las criaturas, de nosotros que somos seres creados. Y a Kodesh Baruj Hu produce un ocultamiento, pero desde el lado de Dios no hay ocultamiento. Entonces, desde el lado de Dios no puede haber ningún tzimtzum. Y él, por eso está dicho que él sabe todo y él todo lo puede. Y eso es la idolatría. Cuando la persona piensa que hay algo que pueda afectar a Dios, significa que está disminuyendo su cualidad, está disminuyendo la capacidad de Dios. Cuando uno piensa que la bondad de Dios solamente puede venir a través de una persona o de algo creado en la naturaleza, incluso cuando piensa que puede venir solamente a través de un ángel o de fuerzas espirituales, eso también es negar la capacidad de Dios de realizar su obra. Entonces, es verdad que Akadosh Baruj Hu utiliza todo tipo de intermediarios para realizar su tarea, pero esos intermediarios no tienen la libertad para actuar porque Dios no se la dio. Y esa es la diferencia del ser humano con el resto de la creación. Entonces, en estos capítulos, el Rebbe nos explica cómo es el tema de la creación. En el capítulo 22 termina
un tema muy importante, que es esto que acabamos de decir, lo que significa la expresión de la palabra del hombre en comparación con la palabra de Dios. Y justamente para entender lo que es la idolatría, hay que entender lo que es la unidad absoluta de Dios, que Dios no es solamente uno, en el sentido numérico, sino que es uno porque no hay otro, y porque es toda una unidad, es todo unificado dentro de él. Entonces, una vez que pudimos comprender esto, que aparentemente es algo sencillo, pero que en la práctica, cuando nos enfrentamos a la vida de todos los días, es muy difícil poder comprender, poder llevar a la práctica, cuando uno se enfrenta a las enfermedades o a los deseos o a las imposiciones del mundo físico. A veces uno le cuesta pensar que todo eso está hecho con la complacencia de Dios, que todo es providencia divina. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos, esas cáscaras nos impiden ver la luz que hay en su interior. En los próximos 2 capítulos, el 23 que vamos a estudiar hoy, y posiblemente nos lleve 2 clases porque es bastante largo, y el otro, el 24, vamos a comprender cómo podemos llegar a la comprensión de la unidad de Dios, y no solamente comprenderla, sino sentirla y vivirla. Y eso es a través del cumplimiento de las mitzvot. A diferencia del estudio de la Torah, que el estudio de la Torah es algo intelectual y que sirve para comprender algo, pero queda todavía dentro nuestro, significa que esa es una luz limitada. El estudio de la Torah es lo más infinito que existe a nivel intelectual. Pero si no lo transformamos en sentimientos y en acción, para que eso se transforme en un acto físico, entonces también se queda en algo limitado. Y ese es uno de los problemas, por ejemplo, de los cabalistas, o mejor dicho, de los llamados cabalistas, que separan lo que es el cumplimiento físico de los preceptos con la intención interior, con su origen espiritual, con su objetivo espiritual, porque por supuesto todo tiene un objetivo espiritual, el objetivo que Dios puso en cada una de las acciones. Pero si no se llevan a la práctica en forma física, por ejemplo, todos saben la importancia de la mezuzá, de las letras, pero si la mezuzá no está escrita de determinada manera, con tinta especial, sobre cuero especial, con las letras y el texto específico que está aquí, que dice aquí, el precepto de fijar una mezuzá en la puerta de la casa no se cumple como corresponde, porque el objetivo no es solamente conocer el Shema Israel. En la mezuzá está escrito el Shema Israel. Ven, así empieza. Shema Israel, Abaye Elokeinu, Abaya Echad. Estas son mezuzot que nos han encargado y que los vamos a enviar por correo próximamente. Por eso hay algunas que se llaman reformistas o que se llaman judíos y que escriben estas cosas en papel, las imprimen en una impresora, en una computadora, o las escriben con una lapicera. Y entonces ponen eso dentro de un hermoso estuche, una hermosa bait mezuzá, de colores, incluso de oro, pero que adentro no tiene nada. Entonces es un claro ejemplo de lo que es la clipa.
Esto solamente el estuche, pero en su interior no tiene nada. Y no tiene nada en el sentido físico, literalmente. Entonces, el Rebbe nos va a explicar cómo, así como la persona tiene órganos en el cuerpo, miembros, células, tendones, que es lo que le dan vida, y que a cada uno de ellos está manejado por determinada fuerza. Eso cualquier persona que estudió un poco de biología, que estudió en el colegio, sabe que cada uno de los músculos y de los órganos y cada una de las células que hay en el cuerpo tiene una determinada función e interactúa una con la otra. Lo que nos enseñan es que cada una de esas partes está conectada a su origen espiritual, está conectada con el alma que les da vida y las dirige y hace que existan. Y así es en la persona, así también es en el mundo, y así es con Dios. Dios se invistió en el universo que nosotros conocemos. Y cada uno de los preceptos que cumplimos se refieren a uno de los aspectos materiales de este mundo que tenemos que rectificar. Entonces ahora comprendemos un poco mejor lo que significa rectificar. Significa conectarnos con la luz de Dios. Conectarnos con el hecho de que dentro de esta cáscara material de este mundo está Dios. Eso significa rectificar a Dios. Reconocer que todo no solamente es creación, como el creador humano que hace su obra y se va a hacer otras obras y esa obra ya deja de estar con él, sino que la creación es parte misma de Dios. Como dijo una vez, vino un visitante a ver al Rebbe, y entonces mientras esperaba, en la puerta, en la sala de espera estaba el hijo del Rebbe, un niño pequeño. Entonces él, para saber cuál es su inteligencia, o incluso puede ser para molestarlo un poco, le dijo: te doy 10 rublos si me decís dónde está Dios. Entonces el niño, ni lerdo ni perezoso, le dijo: y yo te doy 100 rublos si me decís dónde no está Dios. Entonces nos podemos llenar la boca de las palabras Zohar, Kabbalah, Sefirot, pero si no decimos Torah, si no decimos mandamientos, si no decimos cumplir con los preceptos, entonces eso se queda nada más que una cáscara, que por más que sean cáscaras de santidad, si las vaciamos del contenido se transforman en cáscaras de la impureza, se transforman en palabras vacías. Evidentemente somos seres humanos y no somos tzadikim, y todo esto tenemos que estar constantemente volviendo a recapitular y a probar. Entonces, no es una vergüenza ni tampoco hay que tener miedo si uno tiene dudas, si uno se pregunta cosas, y si uno a veces se deja llevar por las luces de colores y deja un poco de lado la verdad. Simplemente son todas pruebas que Akadosh Baruj Hu nos pone y que a veces caemos, y que cuando caemos y sentimos cómo es el dolor de la caída, entonces nos levantamos rápido y nos elevamos más y nos acordamos de no volver a caer. Entonces, la palabra de Dios y Dios es toda una sola. Por eso decimos
Baruchu u Baruch Shemo. Bendito es Él. Cuando uno dice Él se refiere a la esencia infinita que está por encima de los nombres. Decimos Baruch Shemo y bendito sea su nombre. ¿Qué quiere decir bendito? Quiere decir que es solo luz. Y que decimos las dos cosas juntas porque las dos cosas son una sola. Tanto Él como su nombre, su esencia y su revelación, la esencia y la luz que sale y toda la creación, son todo uno. Entonces, todo aquello que pertenece al mundo de la acción que nosotros vivimos, tiene su componente de ocultamiento y nos lleva a ver solamente lo superficial. Pero eso es porque Dios, a través de los tzimtzumim, de las contracciones, oculta su semblante, oculta su esencia, para que nosotros lo busquemos. Y entonces la revelación definitiva de la voluntad divina es comprender que todo está anulado a Dios y está unido en forma absoluta a Él. Y entonces, en este capítulo el Rebbe nos va a mostrar cómo esto se produce a través del cumplimiento de la Torah Mitzvot, y de esa manera revelamos la voluntad divina. Y por eso también hay el conflicto de lo que se llama el Estado de Israel con el judaísmo. El Estado de Israel fue creado para realizar un sueño de todas las épocas, que es que se termine el antisemitismo, que los pueblos de las naciones dejen de odiar al judío y el judío pueda vivir como tiene que ser. Pero ¿cuál es el problema? Cuando el objetivo se confunde con los medios, entonces esos medios se transforman en cáscaras de impureza. Entonces la bandera, el Estado, el gobierno, incluso el ejército, que son cosas necesarias para toda nación, si se transforman en el objetivo, entonces son utilizados por los gobernantes y por las fuerzas del turno para sus propios intereses. En cambio, si el objetivo de que deje existir el antisemitismo es nada más que un medio para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios, entonces apreciado sea la creación del Estado de Israel. Pero como nos explica el Rab y todos los maestros hasídicos, hay que rectificar el Estado de Israel. Y a la luz de lo que acabamos de ver, rectificar quiere decir que eso también es parte de Dios, que no puede existir un Estado de Israel en una tierra de Israel sin que exista el pueblo judío cumpliendo las mitzvot, sin que la Torah se vea revelada y se pueda cumplir libremente. Y si eso es en la tierra de Israel, tiene que ser un ejemplo para todas las naciones del mundo, porque todo el mundo es una unidad con Dios. A la luz de todo lo que se ha dicho previamente, se comprenderá mejor y será elucidada más plena y claramente en la aclaración del Zohar, la Torah y Dios son totalmente uno. Y el comentario de Tukunei Zohar, que los 248 mandamientos son los 248 órganos del Rey Divino. Porque las mitzvot constituyen la voluntad más interior de Dios y su verdadero deseo, investido en todos los mundos superiores e inferiores, dándoles vida de esta manera. La vida misma y el sustento de todos los mundos depende del cumplimiento de las mitzvot por parte de las criaturas de los mundos inferiores
como se sabe. Entonces todos los mundos son productos de la voluntad de Dios y Él quiere que existan. Quiso, quiere, para Él es todo un continuo, no existe pasado, presente y futuro. Para nosotros sí, nosotros sabemos que hay un pasado en la creación de los mundos, hay un presente, hay un futuro. Pero es una voz constante que hace que todos vengan a la existencia. Pero este deseo es nada más que una manifestación externa de una voluntad interior. ¿Por qué Dios quiere realmente que los mundos existan? Porque quiere que se cumplan las mitzvot. ¿Y cuándo es posible que se cumplan las mitzvot? Cuando hay alguien que las cumpla. ¿Y cómo puede una persona cumplir las mitzvot? Cuando hay objetos, instrumentos para poder cumplirlas. Entonces, con esta finalidad Dios creó los mundos. Nuevamente, es un razonamiento tan simple, pero tenemos que ver de dónde viene. Lo que nosotros vivimos y cumplimos es nada más que la apariencia exterior que tenemos que darle contenido. El contenido sin la apariencia exterior no se llama contenido, es nada más que una luz difusa que se desparrama por todos lados, pero a su vez una apariencia exterior, un recipiente sin la luz que lo llena, es nada más que ocultamiento. Entonces tienen que estar las dos al mismo tiempo. Generalmente cuando uno piensa en la Sefirot y todas las cosas que nosotros vemos, piensa a las recipientes como algo diferente de la luz que la llena. Sin embargo, las dos son aspectos de la luz infinita de Dios, del poder infinito de Dios, uno que es el poder de la limitación absoluta, infinita, y otro es el poder de la revelación infinita. Y el equilibrio entre ambos produce los mundos. Por encima de la creación de los mundos, no existe la diferencia entre recipientes y luz, porque es toda una sola cosa, y la limitación es nada más que una potencialidad, es nada más que un poder de Dios, que Él utiliza de acuerdo con su voluntad. Entonces, el objetivo de que existan los mundos, ya lo vimos muchas veces, es que Dios quiere vivir aquí, que nosotros hagamos una morada. ¿Por qué? El porqué final nosotros no lo conocemos. Así como nosotros no conocemos el porqué final de nosotros mismos. No sabemos cuál es verdaderamente la esencia de nuestro deseo. No sabemos exactamente qué es lo que nuestra alma tiene en su interior y tiene como objetivo. ¿Qué es? ¿Cuál es la materia? ¿Cuál es la esencia del alma? Y por eso tenemos libre albedrío. Pero justamente, ¿quién tiene libre albedrío? El que quiere llegar a esa esencia. No el que quiere desecharla. El que sabe que existe y que no la ve. Entonces, ¿qué quiere decir saber? Quiere decir ser consciente. Entonces, Dios también tiene esa conciencia. Y esa conciencia es la voluntad interior absoluta, eh, verdadera, de qué es lo que Él quiere. Pero eso tiene que estar revestido de procedimientos para llevar a cabo esa realidad. Entonces, eso es lo que se llama la manifestación externa de la voluntad. Entonces, está la voluntad, el deseo de que existan las mitzvot,
Y para eso tiene que crear los mundos, tiene que crear seres que reciban energía para existir y a su vez para sentirse como personas separadas, como seres creados. Tiene que haber instrucciones, tiene que haber objetos con los cuales cumplir y con esa afinidad Dios creó los mundos. En otras palabras, para poder revelar a Dios, primero tiene que ocultarse, si no tenemos cómo revelarlo. El Rebbe nos trae un ejemplo muy interesante que es el tema del comerciante. El comerciante, ¿qué es lo que busca? Ganar dinero. Ese es el verdadero placer de la persona. Realizar actos que le dejen dinero. Entonces, esa persona viaja y se instruye y busca y habla con las personas y hace transacciones. Y todo eso un intermedio. Si él no tiene la finalidad de ganar, entonces las cosas que él va a hacer no tienen sentido y seguramente lo van a llevar a la pérdida. Tiene que tener un deseo interior y ese deseo es que exista una utilidad en cada una de las transacciones que él hace. Y ese justamente es el objeto del placer. Y ese objeto, ese objetivo de tener ganancia es lo que lo llega a viajar. Si la persona de repente descubre que le gusta más viajar que ganar dinero, entonces ya dejó de ser comerciante, dejó de ser lo que es. Entonces lo mismo sucede con los mundos de las mitzvot. Si el mundo deja de cumplir las mitzvot, entonces deja de cumplir la voluntad divina de que Dios quiere revelarse, porque nuevamente para eso son las mitzvot, para revelar la divinidad en la materia. Y entonces los mundos dejan de tener finalidad. Y si los mundos dejan de tener su finalidad, Dios deja de crearlos. No va a seguir perdiendo el tiempo por algo que no tiene ningún valor, que no cumple la finalidad de su deseo. Entonces por eso las mitzvot, que aparentemente son las cosas más externas y más materiales, son justamente la parte más interna de su deseo. Y cada mitzvot que nosotros hacemos es como una moneda de ganancia que le damos a Dios. Entonces, el cumplimiento, la ejecución y cumpliendo las mitzvot es la vestimenta más interior para el más interior aspecto de la voluntad de Dios, ya que es debido a este cumplimiento de las mitzvot que la luz y la vida de los mundos brota de la voluntad divina para investirse en ellos. Uno se puede preguntar cómo sabemos todo esto. Evidentemente es lógico, pero la lógica no alcanza. Y por eso Dios se reveló en el monte Sinaí, para mostrar que eso que está escrito no es simplemente la imaginación de un hombre, sino que es verdaderamente el objetivo de alguien, de un ser superior, del creador del universo. Tampoco tiene sentido pensar que el monte Sinaí fue simplemente un plato volador que bajó y produjo determinados efectos que para aquella época eran milagrosos. En esta época ya no son tan milagrosos, porque no nos soluciona el problema de base, de dónde vinieron, de dónde viene esa sabiduría. Entonces, para evitar todo ese tipo de discusiones inútiles,
estamos en esta generación en que vemos que todo es posible. Cuando decimos todo, todo. ¿Cuál es la cosa más extraordinaria que puede suceder? La creación de algo a partir de la nada. Y la ciencia ya lo está viendo que puede llegar a ser. En esa época eran milagros. Para nosotros, en este momento, que no tenemos el poder de crear algo a partir de la nada, simplemente es algo teórico por ahora, entonces sí, cuando vemos que se producen cosas por encima de la naturaleza, son milagros. Pero ya en nuestra generación, que es la última del exilio, la primera de la redención, podemos empezar a comprender cómo a través de la manipulación de la materia se revela una esencia que está más allá incluso de la energía, un potencial dentro del universo a partir del cual se crea la energía y esa energía eventualmente se transforma en materia. Entonces, esa es la diferencia entre el judío, el alma que puso Dios dentro del judío y los demás pueblos del mundo. Nosotros no queremos quedarnos en ese intermediario porque sabemos que existe la esencia original, existe lo que nosotros llamamos Dios, Hashem, Akadosh Baruj Hu. Entonces nos queremos conectar directamente con Él. Y por eso Dios eligió al pueblo de Israel, porque queremos conectarnos directamente con Él y queremos salir de la idolatría. Así empezó Abraham Avinu, y de ahí surge el pueblo de Israel. Y entonces por eso, en determinado momento, Dios nos puso en el exilio, nos puso dentro de Mitzrayim para que nos fortalezcamos, para que nos concentremos, como es llamado el Kura Barzel, el horno de hierro, porque a través de eso se descarta toda la escoria y queda el material, el metal puro. Y esa es la gente que salió de Egipto y recibió la Torá. Y por eso la Torá sigue hasta hoy en día y el pueblo de Israel, porque esa gente tiene la pureza y la firmeza de hacer que eso perdure hasta nuestros días, que es la época en que se va a revelar y ya no va a hacer tanta falta cuidarse de todas esas cosas, porque va a estar todo a la vista, que no va a haber forma de negarlo. Entonces, a pesar de que las mitzvot es una parte del aspecto externo, es el aspecto externo de la voluntad del interior de la esencia de Dios. Por eso las mitzvot son descritas en forma figurativa como órganos del rey, pues tal como los órganos del cuerpo humano son una vestimenta para su alma, y están completa y totalmente sometidos a ella, como es evidencia del hecho de que apenas la persona desea estirar su mano o pie, estos obedecen su voluntad inmediatamente, sin mandato o instrucción de ellos. Yo no tengo que decirle, a ver, mano, agarra el mouse, así se mueve la flechita. Es parte de mí, soy yo. Y sin demora, sino que obedece en el preciso instante en que se ha suscitado su voluntad. Así también la fuerza vital que anima la ejecución y el cumplimiento de los mandamientos está completamente sometida a la voluntad divina investida en ella. Y esta fuerza vital se vuelve para la voluntad divina como un cuerpo para el alma. Entonces nuevamente, si nuestra mano quiere hacer algo, no es porque nuestra mano quiera, sino porque soy yo. Y si mi otra mano viene y lo toma, aló, hola, ¿qué pasa? Me llamaste a mí. Perdón, me llamó mi nieto y a estas horas de la noche cuando me llaman o es un error o pasó algo. Entonces fue un error, así que seguimos adelante. Entonces si mi mano quiere escribir y mi otra mano se lo impide,
No es porque hay una fuerza externa que está impidiendo, sino que en el ser humano está ocurriendo algún hecho grave dentro de su psiquis. Pero en Dios no existe eso. Entonces cuando la mano de Dios quiere escribir y la otra se le une, es porque esa unión hace que esa escritura sea mejor. Ambos están colaborando para eso. No existe que una mano y un aspecto de Dios esté en contra del otro, sino que están uno frente al otro para realizar un efecto que cada uno por separado no podía hacer. Y ese es el caso, por ejemplo, del lo que se llama el Malach HaMavet, del ángel de la muerte, o el Sitra Achar, el alma animal, que en definitiva proviene del ocultamiento del Tzimtzum. Es el mismo Dios el que está produciendo eso. Y está produciéndolo porque él con eso está produciendo un efecto mejor que si no existiera. Porque si no existiera, si la cosa se podía hacer igual sin que existiera, entonces Dios tampoco lo deja que exista. Como estudiamos antes, lo crea y le da vitalidad por atrás, como alguien que odia eso, pero que no tiene más remedio que darle para que siga existiendo. ¿Por qué? Porque eso hace que tengamos libre albedrío y que nosotros hagamos las cosas como si fuera por amor a Dios. Mi mano no tiene amor por mí, porque soy yo. Entonces, si nosotros somos uno con Dios, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos amor a Dios? El amor es algo intrínseco dentro de la persona, que se puede crear, que se puede aumentar, se puede dirigir, pero no es algo que es privativo de mi corazón. Nosotros decimos que el amor y los sentimientos se anidan en el corazón, pero es en forma figurativa. Porque las personas cuando sienten algo, especialmente cuando son emotivos como nosotros, lo sentimos en el pecho. Y en el corazón está la sangre, y la sangre va por todo el cuerpo para darle vida. Pero cuando hablamos del concepto de amor, es un concepto que tiene que ver con todo el ser humano. Y que nosotros tomamos conciencia cuando lo tenemos consciente en el cerebro. Entonces, esa es la paradoja. Por un lado, para Dios no existe ocultamiento, pero es como si Él dentro de sí creó un vacío, y dentro de ese vacío juega, crea. ¿Sí? Es como el autor de una novela, que él mismo está eligiendo el nombre de los personajes y cómo va a funcionar, cómo va a desarrollarse la trama, cómo va a ser el final, ya lo tiene preparado. Pero es el placer de él hacer que exista esa novela. Y eso es justamente lo que se llama Gaguim Atzmim, Shashuim Atzmim, el placer que tiene Dios de jugar. Entonces algo para nosotros como la muerte, para él es simplemente otro paso del juego. Y nosotros sufrimos cuando alguien muere que nosotros queremos, o le pasa algo. Pero de todas maneras, la fe interior que nosotros tenemos nos sostiene para seguir sabiendo, seguir teniendo fe en que es todo providencia divina. Vamos a poner una melodía y vamos a continuar un poquito más.
aquí viene el Hasidut en toda su potencia. ¿Cómo hacemos para unir la esencia infinita de Dios, que es inasequible, inasible, con unos preceptos que son con cosas materiales concretas? El Hasidut trae al alma humana. Del mismo modo, la vestimenta externa del alma divina de la persona que cumple y practica el mandamiento, es decir, su facultad de acción. Habíamos hablado muchas veces que el alma tiene tres vestimentas: el pensamiento, el habla y la acción. Y los mandamientos se cumplen con la parte externa. Incluso el mandamiento de estudiar Torah, que sería el pensamiento, lo que utilizamos es el cerebro. Utilizamos el órgano físico del cerebro. Del mismo modo, la vestimenta externa del alma divina de la persona que cumple y practica el mandamiento, acá se está refiriendo al precepto, a la mitzvah, es decir, su facultad de acción, se inviste en la vitalidad de la ejecución de la mitzvah. Y así también, en consecuencia, se vuelve como un cuerpo para el alma en relación con la voluntad divina, y está totalmente sometida a la voluntad divina. La palabra investir, que se utiliza aquí, da un poco lugar a confusión. En hebreo, acá está diciendo que la vestimenta externa se inviste en la vitalidad de la ejecución de la mitzvah. En realidad hay que entenderlo al revés. La vestimenta es lo que reviste la vitalidad de la ejecución de la mitzvah. Entonces, esa vestimenta se vuelve como un cuerpo para el alma en relación con la voluntad divina. O sea, el alma, que es lo que da la vitalidad, se inviste dentro de esa vestimenta, se viste, ¿sí?, con esa vestimenta, y está totalmente sometida a la voluntad divina. Entonces, cuando el alma se inviste en el pensamiento, o sea, cuando nosotros pensamos cosas de Torah con la intención de unirnos a Dios y cumplir su voluntad, entonces, a través de eso, de esa mitzvah, nos estamos sometiendo y nos estamos uniendo completamente a Dios. De esta manera, aquellos órganos del cuerpo humano que cumplen la mitzvah, es decir, aquellos órganos en los cuales la facultad de acción del alma divina está investida durante la ejecución y el cumplimiento de la mitzvah, acá está escrito en forma derecha, la facultad del alma se inviste en el órgano para realizar la mitzvah, también eso se transforma en una verdadera carroza, vehículo para la voluntad divina. Entonces esa parte material que si no tiene un objetivo interior de cumplir la mitzvah, si es utilizado nada más que para cosas mundanas, se transforma en una cáscara vacía. Al cumplimentar la mitzvah, se transforma en una carroza. ¿Qué es una carroza? Es un recipiente, un vehículo del rey. Por ejemplo, la mano que distribuye caridad a los pobres o cumple con otro mandamiento se vuelve en el acto de cumplir la mitzvah un vehículo de la voluntad divina. Similarmente, los pies que caminan con el fin de cumplir una mitzvah, o la boca o la lengua que hablan palabras de Torah y el cerebro, meditando en cosas de la Torah o del temor al cielo o acerca de la grandeza de Dios, bendito sea. Esto es lo que han querido decir los sabios cuando expresaron que los patriarcas son verdaderamente la carroza divina, porque todos sus órganos eran completamente sagrados,
y estaban apartados de los asuntos mundanos, durante todas sus vidas no sirvieron de vehículo a ninguna otra cosa, sino la voluntad divina exclusivamente. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob son llamadas carrozas, porque solamente estaban anulados y en ellos se investía la vitalidad de Dios para cumplir su voluntad. Ahora, esto da un poco a equivocación cuando dicen que estaba apartado de los asuntos mundanos. Apartado significa que las cosas que ellos hacían, por supuesto que comían y tenían sus necesidades, se casaban, tenían hijos, comerciaban, hacían todo lo que hacía falta, hasta luchaban y mataban. Pero todo eso lo hacían como una mitzvah. Por eso está dicho que los patriarcas, ellos ya cumplían la Torah desde antes. ¿Qué quiere decir cumplir la Torah? Que realizaban mitzvot. Y la Torah nos dice cómo tenemos que hacer las mitzvot para conectarnos con Dios. Ellos estaban tan completamente anulados que no necesitaban reglas y leyes específicas, porque sus miembros estaban completamente anulados y solamente hacían lo que correspondía. Entonces, eso significa estar apartado de los asuntos mundanos, que su fisicalidad, su materia física, seguía siendo materia física y seguía siendo asuntos físicos, pero en aras de revelar la divinidad. Por eso, esto tiene que ser entendido como está escrito, no imaginarse cosas. No pensar que porque uno se aísla en un monasterio está cumpliendo la voluntad de Dios. Puede llegar a uno a aislarse en determinado momento, por supuesto no en un monasterio donde hay idolatría, sino aislarse en un lugar para concentrarse y meditar en cómo después salir y hacer las cosas en forma correcta. Eso es lo que se llama Itvodedut. Itvodedut. Quiere decir aislarse. Pero uno puede aislarse ahí en medio de una cancha de fútbol, puede aislarse en medio de un bosque, puede aislarse en medio del tránsito mientras está manejando, y eso no significa que deje de hacer las cosas que corresponden para seguir actuando en la realidad. Entonces ahora vamos a hacer un simple acto de un ejercicio muy simple, y vamos a ver la diferencia que hay, como acá nombra lo que es dar caridad. Qué vergüenza, no tengo monedas a mano. Vamos a sacar algunas monedas de acá adentro para poder realizar el acto físico, después las complementamos. Sacamos un shekel con 70 centavos, los vamos a poner y después los vamos a poner más. Piensen que están haciendo la mitzvah de tzedakah. Ustedes muchos desean dar tzedakah. Muchos desean hacer obras de bien. Muchos desean conectarse con Dios a través del hecho de dar. Entonces, la persona puede estar concentrada y pensando en qué felicidad que siente conectarse con Dios a través de dar. Pero en realidad es toda una ilusión, porque en realidad no está dando nada. Al contrario, está aislándose y está imaginándose cosas que no son. Eso se define como idolatría. Una de las rectificaciones importantes que tenemos que hacer es rectificar nuestra imaginación, para que sea dedicada a que esa imaginación sirva a cumplir en la práctica lo que uno se está imaginando. Uno se tiene que imaginar no ilusiones, sino
cómo llevar a cabo eso que está haciendo. Entonces sí, se toma el tiempo necesario y entonces vio cómo tiene que hacer. Si no tiene las monedas, si no tiene dinero para darse de acá, entonces va a tratar de buscar ese dinero. Hay formas de buscar el dinero. Lo va a tratar de hacer de tal manera que siga cumpliendo las mitzvot cuando va a trabajar. En su trabajo, en su comercio, en su actividad, para tratar de realizar todas esas cosas para que esa tzedakah que él va a dar no sea fruto de algo que no es correcto. Entonces, el hecho de querer hacer una buena acción lleva a hacer muchas buenas acciones después. Pero, como dice Trini, lo principal es la acción. Es imposible poner una moneda de tzedakah y no pensar que uno está haciendo una buena acción. O sea, la acción sola tampoco sirve. Porque yo tengo que saber que esto es una culpa del tzedakah y que el dinero que yo estoy poniendo me conecta con Dios porque eso va a servir para hacer algo, para cumplir una mitzvah o para ayudar a otros a cumplir una mitzvah. No me sirve nada tomar el dinero y depositarlo en el banco y pensar que eso es hacer tzedakah. No. Si yo lo deposito en el banco para poder utilizarlo y que eso me dé beneficios o para poder transferirlo a determinadas cosas que sirvan como una buena acción, entonces sí es tzedakah. No necesariamente, pero la forma de la moneda, uno cuando toma un trozo de pan, no le da tanto valor como le da a una moneda, porque la moneda tiene una potencialidad de adquirir todo lo que uno necesite. El pan es nada más que para poder comer. La moneda tiene infinidad de posibilidades. Entonces todo eso uno tiene que meditar constantemente y luego, cuando pone la tzedakah, tiene otro objetivo y entonces ahí sí se está conectando con Dios. Si, como nosotros somos seres humanos, el ego está constantemente actuando. Entonces, puede ser que yo le tzedakah para mostrar qué bueno que soy. No importa, la tzedakah va a cumplir su función. Después voy a tratar de refinar dentro de mí esa cualidad del orgullo para que cada vez sea mejor. Pero eso no nos tiene que impedir hacer una buena acción. Entonces, el simple hecho de poner una moneda nos da una idea de la importancia de todas las demás mitzvot. Y aquí estábamos hablando de las mitzvot positivas. Luego vamos a ir a las mitzvot negativas y en general a todas las demás. Con respecto a la Idboledut que decíamos recién, todos ven donde estoy escribiendo, donde dice Idboledut, aislamiento, en realidad no se llama aislarse, sino aislamiento. No sirve de nada aislarse si uno no solamente deja la mente en blanco. Tampoco sirve de nada aislarse y hablar con Dios para después seguir haciendo lo que uno hacía antes. Tiene que haber un cambio. Entonces la Idboledut siempre tiene que ir acompañada de Itbonenut. De la palabra Binah. La mayoría de ustedes ya lo vio esto muchas veces, pero siempre es importante verlo en cada uno de los aspectos y de los estudios que hacemos. Binah, que es entendimiento. Entonces, la Itbonenut nos sirve para recibir inspiración. Pero esa inspiración no sirve de nada si después uno se la olvida, si eso se va sin haber hecho ningún efecto. Y para que
haga efecto, esa semilla del padre que es Jochma, tiene que entrar dentro del útero de la madre que es Binah. Y entonces ahí produce las emociones y la acción. Estamos en la primera parte de este capítulo que, como ustedes ven, nos lleva a conclusiones muy interesantes y nos hace ver la importancia de todo lo que estudiamos hasta ahora. Porque en la medida en que pudimos comprender todo lo que hubo hasta ahora, podemos comprender lo que estamos estudiando en este momento. Está dicho, y así lo cuenta el Zohar, que en el Talmud, que los sabios que se ocupaban de estar en el Sanedrín, y ellos discutían constantemente y estudiaban la Torá y los preceptos y decidían cómo se tenían que cumplir, se ocupaban de la halajá, ellos estaban libres de los tiempos de la tefila. Incluso ellos estaban con los tefilín puestos constantemente, con el talit puesto todo el tiempo, porque la tefilá es el trabajo del corazón para unirse con Dios. El trabajo de ellos, del estudio, el intelectual, era tan potente que involucraba también las emociones y la acción. Entonces, para ellos, el ocuparse en la Torá implicaba también una conexión similar a la de estar haciendo tefilá o de cumplir las mitzvot en forma práctica. Entonces vemos cómo aquellos sabios eran tan enormes que tenían interincluidas todas las sefirot, todos los poderes de su ser, de su alma con su cuerpo. Y por eso ellos eran capaces de realizar milagros y de hacer cosas que las personas normales no tenemos tanta capacidad, por lo menos hacemos todo eso, pero no en forma consciente. Entonces, lo que nosotros hacemos sería como un elefante que entra en una cristalería. No es que no lo podemos hacer, pero no tenemos la delicadeza, no tenemos el refinamiento como para hacerlo de la forma adecuada. Entonces por eso se rompen los recipientes. Por eso hay tanta gente que ahora sale y enseña lo que son las sefirot y lo que son los nombres de Dios, y le dice usa este nombre para tal cosa, y usted ese nombre para utilizar este nombre para tal otra, y eso muestra la liviandad con que toman este asunto. Por eso nosotros en el Hasidut, y en general todos los que enseñan la Torah en forma correcta, no enseñan palabras o meditaciones incluso, o segulot, como se llaman, para que sucedan cosas, sino que se enseña cómo es la persona, y que la persona misma descubra dentro suyo todos sus potenciales, y los vaya refinando para que los pueda utilizar. ¿Se entiende ahora por qué todas esas pseudo cabalistas que van por el mundo y dicen hace esto y te va a pasar esto y vas a tener dinero y vas a tener energía, vas a tener salud, y que no te dicen qué significan y tampoco te dicen que son preceptos de la Torá, sino que son, a lo sumo dicen que son parte de la ciencia de la Kabbalah. Para ellos la Kabbalah es una ciencia, muy lejos de todo eso. Entonces, bueno, nos despedimos por hoy. Vamos a seguir la semana que viene. Los que están en el grupo de WhatsApp y de Telegram y en Facebook y en otros lugares han visto que después de la Sefirot, después de la cuenta del hombre comenzamos un nuevo proyecto. El Rav Ginsburg nos va a dar 3
videos chiquititos también, 3 clips con meditaciones semanales, uno con la luz del Baal Shem Tov, otro con Pirkei Avot y otro con la peralla de la semana. Ya pusimos en el aire del Baal Shem Tov, y bueno, conectarse con el Tzadik también es eso, verlo, escucharlo y recibir esas palabras que él nos dice, y de escucharlo de su boca, aunque sea a la distancia, eso nos da vitalidad y nos conecta también con Dios, porque el Tzadik viene justamente a hacer eso, a ser un intermediario para enseñarnos a nosotros cómo conectarnos con Dios. Si Dios quiere y nos da un poco más de salud, la semana que viene vamos a comenzar con los cursos nuevos. Mesat Hashem. Y si quieren que Akadosh Baruj Hu, estar conectados con Akadosh Baruj Hu, sigan poniéndose de acá y sigan enviándola para que podamos seguir difundiendo y dándoles de vuelta a ustedes. Es importante que cada uno de ustedes, las cosas que saben, que las saben, no que empiecen a inventar, incluso tomar libros y leer, formen grupos y estudien juntos y difundan y lleven todo esto a gente que posiblemente no está al tanto de que todo esto existe. Y así como yo, como ustedes, un día lo descubrimos, todavía hay mucha gente que lo tiene que descubrir. Y es importante el que sabe Aleph, que enseñe Aleph, que no espera saber Taf para empezar a enseñar Aleph. Que tengan Shabbat Shalom. Mañana estamos con la clase de Jacob David. Y el domingo nos vemos, si Dios quiere, con las clases de Torah y del Zohar. Si ustedes quieren colaborar con Israel y la tzedakah va a servir para cumplir el Shabbat de varias familias, envíen su donación y va a ser una conexión múltiple con todos los circuitos.